Imagina que te envuelve un estruendo de voces ajenas, cada una dictando cómo debes sentir, vivir y reaccionar. Con tanto ruido, tu mente salta de una inquietud a otra. Pero ¿qué pasaría si, por un instante, te atrevieras a refugiarte en el silencio y reencontrar tu verdadera voz? Ese silencio no es ausencia de sonido, sino un espacio para conectar contigo. Al cultivarlo, aprendes a distinguir lo que realmente te impulsa de lo que otros imponen. Te liberas de respuestas impulsivas y descubres que tus emociones pueden ser aliadas, no cadenas. Los estoicos, como Marco Aurelio, entendieron que gobernarnos a nosotros mismos es la base de toda fortaleza. Una mente serena nace en la introspección, en la valentía de enfrentar sombras y pulirlas con paciencia. ¿Cómo hacerlo? Dedica un minuto al día para respirar y observar tus pensamientos sin juicio. Si sientes que el bullicio externo drena tu energía, realiza este acto de compromiso. Ve a los comentarios y escribe: estoy listo para enfocarme en mí mismo y encontrar mi fuerza en el silencio. Que sea tu mantra para recordar que la paz interior no se mendiga, se cultiva. Tu mente es tu mayor aliada. El silencio, el camino para encender tu luz interior. Abraza esa quietud y conviértela en tu refugio de claridad. Recuerda ver el video hasta el final. Solo así podrás asimilar plenamente la sabiduría que encierra. Aunque sea un video extenso, te aseguro que transformará tu percepción del silencio y su poder para impulsar tu crecimiento personal. En este preciso instante, el mundo sigue su curso, pero tú tienes la oportunidad de hacer una pausa. No necesitas explicaciones ni aprobación. Cierra los ojos, respira profundo y escucha el sonido de tu propio ser. En el silencio encontrarás respuestas. Enfócate en ti, en lo que realmente necesitas, y permite que todo lo demás se desvanezca. Este es tu momento. Tómalo. Número 1. La importancia de enfocarse en uno mismo. Durante la mayor parte de mi vida, creí que ocuparme de los demás era sinónimo de ser buena persona. Decía sí a favores que me agotaban, priorizaba las necesidades ajenas sobre las mías y medía mi valor por la cantidad de sonrisas que podía arrancarle al mundo. Pensaba que así ganaría amor, respeto o al menos la tranquilidad de no defraudar a nadie. Hasta que un día, después de organizar una boda para una amiga, mientras ignoraba mi propio agotamiento, colapsé. No fue un colapso físico, aunque el cuerpo gritaba, dolores de cabeza crónicos, insomnio, contracturas. Fue algo más profundo. Una tarde, mientras envolvía centros de mesa con flores artificiales, me descubrí llorando sin control. Las lágrimas caían sobre el papel de seda, y entre sollozos, una voz interna susurró: ¿quién te va a salvar a ti? No supe responder. Ahí, entre globos desinflados y listas de invitados, entendí que estaba tan desconectada de mí misma que ni siquiera sabía qué necesitaba ser salvada de. El primer paso fue el más contradictorio: dejar de pedir disculpas por existir. Por ejemplo, comencé a rechazar planes que no quería hacer, algo que antes me habría parecido egoísta. La primera vez que dije, hoy no puedo, necesito descansar, a una compañera que me pedía ayuda con un proyecto, temblé como si hubiera cometido un crimen. Ella frunció el ceño, murmuró un «bueno, allá tú», y colgó. Me sentí culpable durante horas, pero también liviana. Era una sensación nueva, casi incómoda, como quitarse un abrigo pesado en pleno verano. Poco a poco, descubrí que muchos de mis actos altruistas en realidad escondían miedo. Miedo al rechazo, al conflicto, a que me vieran como alguien imperfecta. Un libro clave en este proceso fue El don de la sensibilidad, de Elaine Aron. Al leer sobre las personas altamente sensibles y su tendencia a absorber las emociones ajenas, me vi reflejada en cada página. Una frase me marcó: no puedes servir de faro para otros si tu propia luz se apaga. Esa imagen, un faro, me ayudó a replantearme todo. Empecé a dedicar las primeras horas de la mañana a actividades que me recargaban: caminar sin rumbo, escribir en un diario, bailar canciones de los 90 en pijama. Al principio me sentía egoísta, como si estuviera robando tiempo al mundo. Pero con el tiempo noté un cambio paradójico.
Al estar más centrada, tenía más energía genuina para ofrecer a los demás. Claro, no fue fácil. La sociedad nos entrena para valorar el sacrificio como virtud máxima. Recuerdo una Navidad en la que, en vez de cocinar para 20 personas como solía hacer, propuse una cena sencilla donde cada quien llevara un plato. Mi familia no lo tomó bien. ¿Estás enferma? ¿Te pasa algo?, preguntaban, como si priorizar mi bienestar fuera síntoma de crisis. Aprendí entonces que enfocarse en uno mismo no solo desafía nuestras propias creencias, sino también las expectativas de quienes se benefician de nuestro desgaste. Uno de los cambios más radicales vino de un ejercicio simple pero revelador: la auditoría emocional. Cada noche, antes de dormir, me hacía 2 preguntas. 1. ¿Qué hice hoy por obligación? Y 2. ¿Qué hice hoy por elección? Los primeros días la lista de obligaciones era interminable. Contestar correos laborales fuera de horario, escuchar quejas de amigos sin hablar de las mías, decir sí a reuniones que odiaba. La columna de elecciones, en cambio, estaba casi vacía. Pero a medida que ajustaba mis decisiones, dejé un grupo de WhatsApp tóxico, delegué tareas en el trabajo, empecé terapia, el equilibrio se inclinó. Descubrí que muchas de mis obligaciones eran fantasmas. Nadie me las imponía excepto yo. El verdadero giro llegó cuando entendí que enfocarse en uno mismo no es sinónimo de aislamiento, sino de autenticidad. En una cena con amigas, por ejemplo, solté una frase que antes habría tragado. No estoy de acuerdo, pero respeto tu opinión. Hubo un silencio tenso, pero luego alguien más asintió y dijo: la verdad, yo tampoco lo veo así. La conversación se volvió más interesante, más real. Al dejar de moldearme para encajar, permití que otros hicieran lo mismo. También hubo pérdidas. Una amistad de años se desvaneció cuando dejé de ser su paño de lágrimas perpetuo. Ella esperaba que siguiera escuchando horas de quejas sin compartir nunca las mías. El día que le dije: entiendo tu dolor, pero hoy necesito hablar de lo mío, me acusó de egoísta. Fue doloroso, pero necesario. Como escribió Clarice Lispector, no sé cómo amar a medias, no sé vivir de mentiras. Hoy enfocarme en mí misma es un acto político. En un mundo que nos exige producir, complacer y consumir sin pausa, elegir la autoobservación es rebelión. A veces, esa rebelión es glamorosa: un viaje sola, un curso de pintura, una tarde en el jardín. Otras es descarnada: llorar frente al espejo, aceptar que no tengo respuestas, soltar relaciones que ya no suman. Si tuviera que resumir lo aprendido, diría esto: enfocarse en uno mismo no es un lujo, sino un deber ético. Como un árbol que necesita raíces fuertes para dar sombra, solo podemos contribuir al mundo desde una base sólida de autoconocimiento y compasión. No se trata de ignorar a los demás, sino de dejar de usar sus vidas como excusa para evadir la propia. Después de todo, ¿cómo pretender amar lo que no nos molestamos en entender? Aprendí que enfocarse en uno mismo no es un destino, sino una práctica diaria. Un día, durante un retiro de silencio, el instructor nos pidió pasar 4 horas en completa soledad, sin libros ni teléfonos. Al principio el aburrimiento fue insoportable. Caminé en círculos, conté las hojas de un árbol, me mordí las uñas hasta sangrar. Pero hacia la 3.ª hora, algo cambió. Empecé a notar el canto de los pájaros como una sinfonía, el viento acariciando mi piel, el ritmo de mi respiración. Fue la primera vez en años que estuve totalmente presente, sin agenda ni expectativas. Esa experiencia me enseñó que el autoconocimiento no requiere grandes gestos, sino momentos de quietud, donde escuchar el murmullo interno que solemos ahogar con ruido. También descubrí que enfocarse en uno mismo implica revisar las historias que nos contamos. Por años me identifiqué como la persona fuerte, aquella que nunca pedía ayuda. Pero un día, tras una cirugía menor, me vi obligada a depender de otros. Mi vecina, a quien apenas conocía, me llevó sopa y me acompañó a tomar el sol en el balcón. Al principio me sentía incómoda, como si fuera una carga, hasta que ella me dijo: «Deja de disculparte. ¿No ves que esto me hace feliz?». Entonces entendí que mi relato de fortaleza era una trampa. Al negar mi vulnerabilidad, les robaba a los demás la oportunidad de conectar conmigo. La relación con mi cuerpo también cambió. Antes, lo trataba como un vehículo defectuoso. Lo criticaba por no ser delgado, por enfermarse,
por cansarse. Un ejercicio de terapia corporal me hizo verlo de otra forma. La psicóloga me pidió que cerrara los ojos y describiera cada parte de mi cuerpo sin juicios. Al llegar a las piernas dije, son fuertes, me llevan a todas partes, pero las odio porque son gruesas. Ella me interrumpió. ¿Qué han hecho tus piernas por ti hoy? Me sorprendió la pregunta. Caminaron hasta aquí, me sostuvieron mientras cocinaba, bailaron con mi sobrino. ¿Y aún así las odias?, insistió. Ese día empecé a ver mi cuerpo no como un proyecto a corregir, sino como un aliado que merece gratitud. Incluso mi carrera profesional giró. Trabajaba en marketing, un campo donde el éxito se medía en likes y cifras, pero cada campaña exitosa me dejaba vacía. Un taller de escritura creativa, al que asistí solo por probar, reveló una pasión oculta. Al principio me resistí. ¿Dejar un trabajo estable por escribir? Es una locura. Pero una frase de Julia Cameron en El camino del artista me empujó. Negar nuestros sueños es traicionar el alma. Hoy, aunque gano menos dinero, siento que cada palabra que escribo es un ladrillo en el puente hacia mi verdadero yo. Claro, el camino no es lineal. Aún hay días en los que recaigo en viejos patrones. Hace un mes, por ejemplo, acepté organizar una fiesta de cumpleaños para mi jefe, aunque estaba al borde del agotamiento. Esa noche, mientras colgaba guirnaldas, sentí el mismo vacío que años atrás. Pero esta vez, en vez de ignorarlo, me detuve. Cancelé los planes restantes, devolví el dinero a los invitados y me encerré en casa con una manta y una película. Al día siguiente, mi jefe me regañó, pero por primera vez, su desaprobación no me partió en dos. Había elegido honrarme, y eso valía más que cualquier cumplido. También aprendí que enfocarse en uno mismo no significa volverse insensible. Al contrario, es cultivar una compasión más profunda. Cuando un amigo perdió a su madre, en vez de ofrecer los típicos «lo siento» o «avisa si necesitas algo», le pregunté «¿qué recuerdo de ella te gustaría compartir?». Hablamos durante horas, riendo y llorando. Al final me dijo «nadie más me ha preguntado eso. Gracias por no huir de mi dolor». Ese día entendí que solo cuando estamos en paz con nuestro propio caos, podemos sostener el de los demás sin ahogarnos. Hoy, mi ritual matutino incluye una pregunta. ¿Qué necesitas hoy? A veces, la respuesta es dormir 10 minutos más. Otras, escribir 3 páginas de un proyecto personal. Y a veces, es simplemente respirar. Ya no vivo persiguiendo la versión ideal de mí misma, sino abrazando a la que soy aquí y ahora. Una obra en progreso, imperfecta, pero auténtica. Si algo he aprendido es esto: el mundo te pedirá siempre más tiempo, más energía, más sonrisas. Pero solo tú puedes decidir cuándo decir basta. Y en ese basta, en esa pausa sagrada, resides tú. No la persona que crees que debes ser, sino la que ya eres. Completa, suficiente, merecedora de tu propia atención. Número 2. El poder del silencio. Durante años, viví convencido de que el ruido era sinónimo de vida. Mi existencia giraba en torno a listas de reproducción interminables, notificaciones de redes sociales, podcasts de fondo mientras trabajaba y conversaciones que llenaban cada resquicio de soledad. Creía que el silencio era un vacío incómodo, un enemigo que había que ahuyentar con estímulos constantes. Hasta que una noche, mientras conducía por una autopista semivacía con la radio a todo volumen, un anuncio de cerveza repitió la misma jingle por tercera vez en 10 minutos. De pronto, algo dentro de mí estalló. Golpeé el volante, apagué el audio de un manotazo y en el repentino silencio escuché algo que me heló. Mi propia respiración, entrecortada y acelerada, como si hubiera estado corriendo sin darme cuenta. Esa noche, al llegar a casa, me senté en la cocina sin encender las luces y dejé que el zumbido del refrigerador me envolviera. Por primera vez en años, no hice nada. No busqué mi teléfono, no puse música, no hablé. Y en ese no hacer algo se rompió, o quizás se sanó. El primer intento de explorar el silencio fue un fracaso glorioso. Me inscribí en un retiro de meditación vipassana de 10 días, imaginando que regresaría transformado, iluminado, dueño de una paz inquebrantable. Pero a las 48 horas estaba listo para huir. Las piernas me dolían, la mente se negaba a callar,
y el silencio obligatorio me hacía sentir como un niño castigado. La gota que colmó el vaso fue el tercer día, cuando un participante tosió durante la meditación grupal. El sonido amplificado por el vacío me sacó de quicio. Me levanté y casi grito: ¿no pueden controlarse? El maestro, con una calma que me exasperó, me miró y dijo: el silencio no es ausencia de ruido, sino de lucha. Esa frase me persiguió meses después, cuando decidí probar un enfoque menos dramático. 5 minutos diarios de quietud, sentado en el suelo de mi habitación, sin expectativas. Al principio eran 5 minutos de tortura. Contaba segundos, sudaba, me picaba la nariz. Pero un día, sin aviso, ocurrió algo. Noté cómo la luz de la mañana se filtraba por las persianas y dibujaba sombras en la pared. No era paz, sino presencia, y eso bastó. Aprendí que el silencio no es pasivo, sino un acto de rebelión. En el trabajo, por ejemplo, solía llenar cada reunión con opiniones, datos, propuestas. Temía que un segundo de pausa me hiciera parecer inseguro. Hasta que en una junta clave, mientras discutíamos un proyecto fallido, decidí callar. Dejé que los demás debatieran, que las palabras chocaran como olas, y cuando por fin hubo un respiro, dije lo único que importaba: estamos perdidos, ¿verdad? El director, tras un silencio incómodo, asintió. Sí. ¿Ideas realistas? Esa conversación, honesta y despojada de postureo, salvó el proyecto. El silencio, entendí, no era debilidad. Era el espacio donde nacían las ideas verdaderas. Pero el verdadero desafío llegó en mis relaciones. Siempre fui el que rompía los silencios incómodos con chistes o preguntas intrascendentes. Un día, tras una discusión con mi pareja, en vez de insistir en arreglar las cosas ya, propuse: ¿tomamos un té en silencio? Nos sentamos en el sofá mirando al vacío, y aunque al principio la tensión era palpable, algo se transformó. Sin palabras que defendieran posturas, sin excusas, el enojo se diluyó en algo más tierno. 2 personas cansadas, nada más. Ella tomó mi mano sin mirarme, y en ese gesto sin discurso, entendimos más que en horas de diálogo. El silencio también me confrontó con partes de mí que había enterrado. Durante un viaje solo a la montaña, decidí pasar un día sin hablar ni escuchar nada. Caminé durante horas, y en la cima, mientras el viento silbaba entre las rocas, una memoria olvidada emergió. A los 7 años, me escondí en un armario durante una pelea de mis padres. Allí, en la oscuridad silenciosa, juré que nunca sería como ellos. Lloré, no por el recuerdo, sino por el niño que seguía escondido en algún rincón, esperando que el adulto que soy lo rescate. Ese día, el silencio no fue refugio, sino espejo. Claro, hubo resistencias. En una cena familiar mi tío comentó: «Te noto más callado. ¿Problemas?». Antes, habría soltado una excusa. Esta vez, sonreí y dije: «No, solo escuchando». La mesa se sumió en un mutismo incómodo, hasta que mi sobrina de 5 años rompió a reír por algo sin importancia. Todos la imitamos, y la risa, auténtica y no forzada, llenó el vacío. El silencio, entendí, no es lo opuesto a la conexión, es su cimiento. Un libro que profundizó este viaje fue El mundo en ruinas, de Jenny Odell. Su idea de que el capitalismo nos roba la atención para vendernos soluciones ficticias resonó en mí. Una tarde, mientras paseaba por un parque, decidí dejar el teléfono en casa. Al principio me sentí desnudo, como si faltara un órgano. Pero luego noté cosas: el crujido de las hojas bajo mis pies, el diálogo de 2 ancianas en una banca. «El invierno pasado casi me lleva, pero aquí sigo molestándote», dijo una riendo. El aroma a pan recién horneado de una cafetería cercana. El silencio, descubrí, no es vacío, es el lienzo donde se pinta la vida. También hubo pérdidas. Una amistad se desvaneció cuando dejé de ser el público constante de sus monólogos. «Ya no eres divertido», me dijo. Duele, pero entendí que algunas relaciones se sostienen solo en el ruido. Otras, en cambio, florecieron. Un compañero de trabajo, tímido y siempre interrumpido en reuniones, empezó a compartir ideas brillantes cuando aprendí a callar y darle espacio. El mayor regalo del silencio, sin embargo, fue redescubrir mi voz. No la que usa frases bonitas para agradar, sino la que habla desde las tripas. Escribir este texto, por ejemplo,
Tomó meses de borradores sobrecargados de explicaciones, hasta que un día, cansado, me dije, di lo esencial. Y las palabras fluyeron solas, como agua tras quitar un tapón. Hoy practico el silencio a diario. A veces son minutos de meditación al amanecer. Otras, paseos sin auriculares, dejando que el sonido ambiente, ni bueno ni malo, me bañe. Incluso en la ciudad, el silencio existe. En la pausa entre el claxon de los coches, en la respiración antes de responder un mensaje, en la mirada compartida con un extraño que también elige callar. Número 3. Enfocarse en solo observar sin intervenir. Hubo una época en la que creí que el mundo necesitaba mis soluciones. Si un amigo lloraba, yo armaba planes para distraerlo. Si un compañero de trabajo cometía un error, corría a corregirlo. Incluso en el supermercado, si veía a alguien dudar entre dos marcas de café, intervenía con una recomendación entusiasta. Pensaba que ayudar era sinónimo de acción constante, hasta que un día, durante un viaje en tren, presencié una escena que me paralizó. Una madre regañaba a su hija de unos 4 años por derramar jugo en el asiento. La niña, con los ojos llenos de lágrimas, intentaba limpiar el charco con su manga. Yo ya estaba levantándome para ofrecer pañuelos, cuando la madre de pronto se detuvo. Respiró hondo, se arrodilló frente a la niña y dijo en voz baja, ¿te asustaste cuando se cayó el vaso? La niña asintió y la madre añadió, a mí también me da susto que las cosas se rompan. ¿Lo limpiamos juntas? Aquel intercambio sin sermones ni prisas me dejó helado. Por primera vez, entendí que a veces la mejor ayuda es no hacer nada, o mejor dicho, hacer espacio. El primer intento de practicar la observación fue un desastre. Decidí probar durante una reunión familiar. En vez de opinar sobre la política, los chismes o la crianza de los sobrinos, me senté en un rincón a escuchar. Pero a los 10 minutos, mi tía abuela lanzó un comentario homofóbico. La sangre me hirvió, las palabras se acumularon en la garganta y exploté. ¿En qué siglo vives? Le espeté, convirtiendo la cena en un campo de batalla. Esa noche, mientras lavaba los platos con rabia, mi hermano se acercó y dijo, ¿sabes por qué la abuela piensa así? Tiene miedo. Miedo a que el mundo que conoce desaparezca. No era una justificación, sino una explicación. Y aunque seguía en desacuerdo, algo cambió. Entendí que observar no significa aceptar, sino comprender antes de reaccionar. Un libro que marcó este proceso fue Cuando las cosas se derrumban, de Pema Chodron. Una línea me persiguió. Nada desaparece hasta que nos enseña lo que necesitamos saber. Empecé a aplicar esto en lo cotidiano. En el trabajo, por ejemplo, había un cliente que me volvía loco con sus demandas absurdas. En vez de contraatacar, probé algo. Durante una semana, anoté cada queja suya sin responder, solo repitiendo, entiendo que esto es importante para usted. Para mi sorpresa, al 4.º día, él mismo comenzó a proponer soluciones realistas. La queja, descubrí, era un grito de ansiedad por control. Al no enfrentarla, perdió fuerza. Pero el verdadero desafío fue aplicar esto en mi relación de pareja. Ella es artista, y yo siempre criticaba sus cuadros abstractos. ¿Por qué no pintas algo que la gente entienda? Un día, tras una discusión especialmente dolorosa, decidí callar. Me senté en su estudio mientras ella trabajaba, sin emitir juicios, sin elogios forzados. Al principio, el silencio era tenso. Luego, algo mágico ocurrió. Empecé a ver. No los trazos o los colores, sino la furia con que mezclaba los óleos, la pausa antes de elegir un pincel, el temblor de su mano al firmar. Cuando terminó, me miró y dijo, «Es la primera vez que me siento vista por ti». Esa noche no hablamos del cuadro. No hizo falta, claro. Hubo momentos en los que la observación se sintió como complicidad. Una tarde en el metro, un hombre gritó insultos a una mujer por ocupar demasiado espacio. Mi cuerpo se tensó para intervenir, pero recordé las palabras de un maestro de Aikido. A veces contenerte es la forma más poderosa de actuar. En vez de enfrentar al hombre, me acerqué a la mujer y le pregunté en voz baja, ¿quiere sentarse junto a mí? Ella asintió, y el hombre al perder público se alejó murmurando. La seguridad no siempre viene del heroísmo, sino de crear espacios seguros sin alimentar el conflicto. Aprendí que observar sin intervenir requiere fe.
Fe en que los demás tienen recursos para resolver sus problemas. Fe en que el universo no necesita a mi ego de salvador. Un ejemplo fue con mi mejor amigo, quien repetía patrones tóxicos en sus relaciones. Antes, le enviaba artículos, le recomendaba terapeutas, le daba discursos. Un día, cansado, simplemente le dije, «Cuéntame más». Y él, entre lágrimas, confesó, «Sé que me destruye, pero tengo miedo de estar solo». Por primera vez, no hubo consejos, solo un abrazo y un «aquí estoy». Meses después, él tomó la decisión de dejar a su pareja, por sí mismo. El cambio más profundo, sin embargo, ocurrió en mi diálogo interno. Siempre fui crítico despiadado de mis propios errores. Un ejercicio de terapia, observar mis pensamientos como si fueran nubes pasando, me reveló algo perturbador. Me trataba como a un enemigo. Un día, tras cometer un error en un informe importante, en vez de castigarme con horas extra de trabajo, me senté en un parque. Observé los árboles, los niños jugando, mi propia respiración. Y entonces, como si alguien más hablara, una voz suave surgió. «No eres tu error». Era la primera vez que me escuchaba sin juzgarme. Hoy practico la observación como un ritual sagrado. En las discusiones, cuento hasta 10 antes de responder. En los conflictos pregunto, ¿qué más hay detrás de esto? Antes de suponer. Hasta en mis paseos cotidianos, juego a ser un antropólogo de mi propia vida. Noto cómo el barista sonríe con los ojos al servir el café, cómo el vendedor de periódicos silba para ahuyentar la soledad, cómo mis propias manos se abren y cierran buscando algo que sostener. Si algo he aprendido es esto: el mundo no colapsa porque no intervengas. Al contrario, respira aliviado cuando dejas de empujar, de controlar, de forzar. Como escribió Lao Tzu, el que sabe no habla, el que habla no sabe. Observar no es pasividad, es humildad. Es reconocer que cada vida es un universo entero y que nuestro rol no es dirigir la obra, sino apreciar su complejidad, sus silencios, sus grietas luminosas. Y en ese aprecio, sin quererlo, a veces nos convertimos en parte de la belleza que miramos. Número 4. Reconoce tus debilidades y fortalezas. Durante años, me presenté al mundo como una persona infalible. En las entrevistas de trabajo, enumeraba mis logros con precisión militar, ocultando cualquier rasguño en mi historial. En las relaciones, disfrazaba mis inseguridades tras chistes autocríticos que, en el fondo, buscaban validación. Incluso en terapia, hablaba de mis áreas de oportunidad con la frialdad de un informe corporativo. Creía que admitir debilidades era rendirse y celebrar fortalezas, arrogante. Hasta que un día, durante una negociación clave con un cliente, mi fachada se desmoronó. Había preparado una presentación impecable, llena de gráficos y estadísticas, pero cuando el cliente me preguntó, ¿y qué pasa si su equipo no puede cumplir estos plazos? Srenia, me paralicé. Tartamudeé, inventé excusas y al final perdimos el contrato. Mientras recogía mis cosas en la sala de juntas vacía, una colega se acercó y dijo sin mirarme, «Nadie espera que lo sepas todo, pero todos necesitamos saber en qué podemos confiar en ti». Esa frase, más que un reproche, fue una invitación a mirarme sin máscaras. El primer paso fue incómodo, hacer una lista honesta de mis fortalezas y debilidades. Lo intenté en una hoja de papel, pero las palabras sonaban falsas. «Soy bueno liderando equipos», escribí, aunque en realidad temía delegar por miedo a perder control. «Soy perfeccionista», anoté como debilidad, cuando en verdad era miedo al juicio disfrazado de virtud. Frustrado, probé algo distinto: pedir feedback a 5 personas de distintos ámbitos de mi vida. Los resultados fueron un espejo deformante. Mi mejor amigo dijo, «Eres leal hasta la médula, pero a veces te vuelves terco como una mula». Mi jefa comentó, «Tus informes son brillantes, pero evitas los conflictos como la peste». Hasta el barista de mi cafetería favorita soltó riendo, «Usted siempre pide lo mismo, ¿no le aburre?». Esa colección de verdades a medias me obligó a enfrentar lo obvio. Había pasado tanto tiempo construyendo una imagen que ni siquiera yo sabía quién era detrás de ella. Un libro que me ayudó a navegar este caos fue Los dones de la imperfección de Brené Brown. Una línea me clavó: la vulnerabilidad no es debilidad, es el mayor acto de valor. Decidí probar su teoría en un terreno aterrador: el amor. Tras una ruptura dolorosa,
Solía decir que buscaba a alguien que me complementara, un eufemismo para que me hiciera sentir completo. Pero esta vez, en mi primer date con una mujer que me intrigaba, opté por la honestidad brutal. Soy bueno escuchando, pero a veces me pierdo en mis pensamientos y parezco distante, confesé. Tengo miedo al compromiso, pero no quiero jugar. Ella no huyó. En cambio rió y dijo: yo soy impaciente pero leal y odio el sushi, así que jamás te pediré compartir un rollo. Esa noche no terminó en romance, pero sí en una amistad profunda. Habíamos intercambiado mapas de nuestros territorios rotos, no para repararnos mutuamente, sino para no pisar minas ocultas. Sin embargo, el verdadero desafío fue aplicar esta honestidad en mi relación más antigua, la que tengo conmigo mismo. Por ejemplo, siempre me jacté de ser resiliente. Pero un día, mientras lidiaba con una depresión silenciosa, mi terapeuta me preguntó: ¿qué te dice esa resiliencia? ¿Qué estás evitando sentir? La respuesta me sorprendió. Usaba la resiliencia como escudo para no pedir ayuda. Esa revelación me llevó a un acto sin precedentes: enviar un mensaje grupal a mis amigos diciendo: estoy pasando por un momento difícil. ¿Podemos tomar un café? Las respuestas no fueron lástimas ni soluciones, sino historias compartidas. Yo también, escribió uno. Gracias por recordarme que no estoy solo, añadió otro. Mi fortaleza, al reconocer su límite, se había convertido en un puente. En el trabajo, el cambio fue más gradual. Tras perder aquel cliente, comencé a incluir mis debilidades en las propuestas. Somos rápidos, pero si necesitan un desarrollo ultra personalizado, les recomendamos a X empresa, decía una diapositiva. Para mi sorpresa, los clientes no se espantaron. Uno incluso comentó: aprecio que no intenten vender humo. Esto habla de integridad. Aprendí que reconocer lo que no sabes no te hace débil, te hace confiable. Pero el proceso no fue lineal. Hubo recaídas. En un proyecto voluntario me asignaron coordinar un equipo de adolescentes. Mi viejo yo habría impuesto reglas estrictas, pero recordando mi debilidad de control, opté por preguntar: ¿cómo quieren organizarse? El caos inicial fue épico. Entregas tarde, discusiones, risas en horarios de trabajo. Sin embargo, en la presentación final, un chico de 16 años sorprendió a todos con una idea que ni yo había considerado. Después me dijo: nunca nadie me había preguntado mi opinión. Mi debilidad, el miedo a perder el control, había creado espacio para una fortaleza ajena. La lección más dolorosa llegó con mi padre. Siempre lo vi como una figura indestructible, hasta que un diagnóstico de cáncer lo derrumbó. Un día, en el hospital, rompió a llorar. No quiero ser una carga. Mi primer impulso fue minimizar su dolor. No digas eso, todo va a mejorar. Pero en vez de eso respiré y dije: duele verte así. Yo también tengo miedo. Esa conversación, incómoda y real, nos acercó más que décadas de discursos positivos. Hoy, mi lista de fortalezas y debilidades ya no cabe en una hoja. Es un documento vivo, editado con cada caída y cada triunfo. Aprendí, por ejemplo, que mi impaciencia es también capacidad para actuar bajo presión. Que mi tendencia a sobrepensar es, vista de otro modo, un don para anticipar riesgos. Y que incluso mis peores errores, ese proyecto fallido, esas palabras duras, contienen semillas de autoconocimiento. Un ejercicio que ahora practico es el espejo de 3 preguntas. 1. ¿Qué habilidad mía ayudó hoy? 2. ¿Qué limitación aprendí sobre mí? 3. ¿Cómo puedo honrar ambas mañana? Las respuestas varían. Un día reconocí que mi empatía calmó a un compañero en crisis, fortaleza, pero que evité un conflicto necesario por miedo a su enojo, debilidad. Al siguiente me di cuenta de que mi curiosidad me llevó a aprender algo nuevo, fortaleza, pero que compararme con expertos me dejó paralizado, debilidad. Claro, la sociedad sigue premiando la invulnerabilidad. En una entrevista reciente, el reclutador frunció el ceño cuando mencioné mis luchas con la procrastinación, pero otro me contrató precisamente por eso. Buscamos a alguien que sepa dónde necesita crecer, dijo. Si algo he aprendido es esto: reconocer debilidades no te define, te libera. Celebrar fortalezas no es ego, es respeto. Ambos son raíces del mismo árbol, la autenticidad. Y aunque el mundo intente vendernos versiones pulidas de éxito,
La verdadera fuerza reside en abrazar nuestra totalidad. Número 5. El sufrimiento es necesario para el crecimiento. Durante años creí que el dolor era un enemigo. Lo esquivaba con distracciones, lo enterraba bajo capas de positividad tóxica y lo consideraba una señal de fracaso. Si alguien mencionaba sus penas, yo soltaba frases como «todo pasa por algo» o «mira el lado bueno», no por empatía, sino por miedo a que su sufrimiento me recordara el mío. Hasta que una noche, mientras sostenía la mano de mi madre en una sala de hospital, entendí que no hay atajos para escapar de lo que duele. El cáncer avanzaba implacable y por primera vez no había palabras de consuelo que valieran. Ella, debilitada pero lúcida, me miró y susurró: «No trates de arreglar esto, solo quédate». Esas 5 palabras desarmaron mi armadura. Allí, en el silencio cargado de dolor, descubrí que el sufrimiento no es un hoyo del que huir, sino un fuego que transforma. Mi primer intento de aceptar el dolor fue torpe. Tras una ruptura amorosa que me dejó en ruinas, decidí abrazar el sufrimiento, como recomiendan los gurús. Me inscribí en retiros de meditación, escribí cartas de perdón que nunca envié, y me obligué a sonreír frente al espejo. Pero cuanto más forcejeaba por convertir el dolor en lección, más me ahogaba. La gota que colmó el vaso fue un taller de crecimiento personal donde el facilitador nos pidió agradecer a nuestro ex por enseñarnos a amar. Salí corriendo al baño y vomité, no de asco, sino de rabia. Rabia contra la industria que convierte el sufrimiento en producto. Rabia contra mí mismo por creer que el dolor debía tener un propósito. El verdadero cambio llegó cuando dejé de buscar sentido. Un día, tras perder un trabajo que amaba, me permití caer. No escribí metas nuevas, no actualicé mi LinkedIn. Me encerré, lloré hasta deshidratarme y comí helado directo del cartón durante 3 días. En ese pozo, sin expectativas, ocurrió algo extraño. El dolor dejó de ser un monstruo que me perseguía para convertirse en un compañero incómodo, pero familiar. Como escribió Rumi, la herida es el lugar por donde la luz entra en ti. Y aunque no vi luz alguna en ese momento, empecé a intuir su posibilidad. Un libro que redefinió mi relación con el sufrimiento fue El mito de Sísifo, de Albert Camus. Su idea de que la vida es absurda, pero que debemos imaginar a Sísifo feliz empujando su roca, me obsesionó. Aplicándolo a mi vida, entendí que mi roca era la depresión que cargué desde la adolescencia. En vez de maldecirla o intentar destruirla, comencé a estudiarla. ¿Cómo se movía? ¿En qué momentos pesaba más? ¿Qué músculos fortalecía al empujarla? Descubrí que mi sensibilidad al dolor, antes maldita, era también mi capacidad para detectar injusticias ajenas. Que mi ansiedad, paralizante en exceso, me alertaba de riesgos reales que otros ignoraban. Pero la teoría se volvió carne en un viaje a las montañas del Perú. Me uní a un grupo de caminata sin saber que el guía era un exguerrillero convertido en activista por la paz. Una noche, junto al fuego, contó cómo sobrevivió a la tortura. No me aferré a la esperanza, me aferré a la rabia, al frío del suelo, al sabor de la sangre en mi boca. Esos detalles me mantuvieron vivo. Esa frase me persiguió. Al regresar, cuando una lesión crónica me postró en cama durante meses, en vez de resistirme al dolor físico, lo usé como ancla. Observé cómo la inflamación subía y bajaba como marea, cómo ciertos pensamientos exacerbaban el malestar, cómo la impotencia se transformaba en paciencia. El sufrimiento, entendí, no era un maestro con lecciones preparadas, sino un espejo que reflejaba mi capacidad de adaptación. En mis relaciones, este enfoque fue revolucionario. Antes, si un amigo sufría, me desvivía por animarlo. Cuando mi mejor amiga perdió a su bebé en el 7º mes de embarazo, hice lo imposible por aliviar su dolor. Llevé comidas, busqué terapias alternativas, hasta le regalé un boleto a Bali. Un día me enfrentó: ¿por qué no puedes sentarte conmigo en el hoyo en vez de tirarme escaleras? Me derrumbé. Y allí, en el suelo de su cocina, abracé mi incapacidad para arreglar lo irreparable. Desde entonces, cuando alguien sufre, pregunto: ¿necesitas soluciones o compañía? La mayoría elige lo segundo. El sufrimiento también me enseñó sobre los límites. Durante años, cuidé de un hermano con adicciones, creyendo que mi amor podría salvarlo.
Gasté ahorros, mentí a mi familia, descuidé mi salud. Hasta que un día, tras robarme para comprar drogas, decidí denunciarlo. Fue la decisión más desgarradora de mi vida, pero también la más liberadora. Como el árbol que poda sus ramas enfermas para crecer, entendí que a veces el amor duele, y que ese dolor no es fracaso sino frontera. Claro, hubo recaídas en la negación. Cuando me diagnosticaron una enfermedad autoinmune, pasé meses negando el dolor. Si soy positivo, mi cuerpo sanará, repetía, hasta que un día colapsé en el supermercado, incapaz de levantar una bolsa de manzanas. La fisioterapeuta, al ver mi historial, dijo algo que cambió todo. Tu cuerpo no está roto, está gritando lo que tu boca calla. Aprendí a escucharlo, a descansar sin culpa, a decir, hoy no puedo sin justificaciones, a recibir masajes sin verlo como un lujo. El dolor físico se mantuvo, pero dejó de ser un enemigo. Hoy, veo el sufrimiento como un río subterráneo que recorre toda vida. A veces inunda, a veces seca, pero siempre esculpe el paisaje de quienes somos. En mi trabajo como escritor, por ejemplo, los textos que más resuenan son los que nacen de heridas abiertas, no de conclusiones prefabricadas. Un poema sobre la soledad en la infancia conectó con un lector al otro lado del mundo. Un ensayo sobre mi lucha con la infertilidad inspiró a una mujer a iniciar terapia. El sufrimiento, al compartirse sin edulcorantes, se convierte en puente. Pero la lección más profunda llegó con la muerte de mi perra, Luna. Durante 15 años fue mi sombra, mi consuelo, mi razón para levantarme en los días oscuros. Cuando la eutanasia fue inevitable, quise huir. El veterinario ofreció sedantes, pero decidí estar presente. Acaricié su pelaje gris, susurré gracias en su oído, sentí su último latido. El dolor fue un tsunami, pero en su cresta había gratitud. Gratitud por el amor que duele al irse, por las cicatrices que prueban que vivimos, por la certeza de que, como escribió Neruda, el dolor es una raíz que se hunde en la memoria. Si algo he aprendido es esto: el sufrimiento no es necesario porque sí, sino porque nos recuerda que estamos vivos. No es un castigo ni un karma, sino el precio de la conciencia en un mundo frágil. Culturas antiguas lo sabían. Los ritos de paso incluían dolor físico. Las iniciaciones espirituales exigían pruebas de resistencia. Hoy, en nuestra obsesión por la comodidad, lo hemos medicalizado, negado, maquillado. Pero sigue allí, agazapado, recordándonos que crecer no es escalar una montaña, sino aprender a caminar con las piedras en los zapatos. Número 6. Evita hablar demasiado sobre ti mismo. Durante años creí que hablar era sinónimo de conectar. En las fiestas, dominaba conversaciones con anécdotas exageradas. En las primeras citas, recitaba mi currículum emocional como si fuera un discurso ensayado. Hasta en el funeral de mi tío, me descubrí contando cómo su muerte me había hecho crecer. Pensaba que compartir cada pensamiento, cada logro, cada herida, me haría querible. Hasta que una noche, en un bar con mis únicos 3 amigos de la universidad, uno de ellos estalló. ¿Sabes qué? No sé nada de tu vida actual, pero te juro que me sé de memoria tu infancia. Los demás rieron nerviosos, pero la frase me perforó. Esa noche, revisando mensajes viejos, noté un patrón. Mis textos eran muros de texto. Los de ellos, respuestas breves. Ajá, wow, cuánto dolor. Me di cuenta de que, en mi afán por ser visto, había convertido a los demás en espectadores de un monólogo interminable. El primer intento de cambiar fue un desastre. Decidí escuchar más en una cena familiar, pero cada vez que alguien hablaba, yo rebotaba con una historia similar. Mi prima mencionó su ascenso, y yo solté un relato épico sobre mi propio éxito laboral. Mi hermano habló de su divorcio, y yo comparé su dolor con mi ruptura de hace una década. Al terminar la noche, mi madre me dijo: «Te noto más callado. ¿Estás bien?». La ironía fue brutal. Incluso mi silencio había sido sobre mí. Un libro que me sacudió fue Escuchar con el cuerpo, de Pilar Sordo. Una línea me obsesionó. Hablar es dar. Escuchar es recibir. Y nadie puede llenar un vaso que ya está lleno de sí mismo. Empecé a aplicar esto en pequeñas dosis. En el trabajo, por ejemplo,
Cuando un colega mencionó su estrés por ser padre primerizo, en vez de contar mi experiencia con las noches en vela, pregunté, ¿qué es lo que más te asusta? Su respuesta, que mi hijo herede mi ansiedad, abrió una conversación que jamás habría surgido con mis anécdotas. Pero el verdadero cambio llegó con Laura, una vecina viuda que solía saludarme en el ascensor. Antes, yo llenaba esos 30 segundos con quejas del clima o noticias triviales. Un día, decidí probar algo distinto. Tras su habitual buenos días, respondí, ¿cómo lleva el invierno sin don Roberto? Ella se congeló, luego sus ojos se humedecieron. Es el silencio, dijo. Antes, él silbaba canciones de los 60 mientras hacía café. Ahora, hasta el hervir de la tetera suena a lamento. Esa conversación, de apenas 2 minutos, me enseñó más sobre el amor y la pérdida que cualquier podcast de autoayuda. Claro, no todas las interacciones fueron profundas. En una cita con una mujer que admiraba, decidí no mencionar mis viajes, mis hobbies o mis logros. Le hice 3 preguntas seguidas sobre su trabajo como bióloga marina. Ella habló 10 minutos sobre corales, su pasión desde niña, y al final dijo, «Nunca alguien me había escuchado así». Pero yo, en mi ansiedad por no hablar de mí, no revelé nada. La cita no prosperó. «Sentí que escondías quién eres», me escribió después. Ahí entendí que el equilibrio no está en callar, sino en soltar el control de la conversación. En mi círculo íntimo, el ajuste fue más difícil. Con mi mejor amigo, que siempre fue mi audiencia cautiva, comencé a practicar la escucha activa. Una noche, mientras él relataba su conflicto con su hermano, conté mentalmente hasta 10 antes de responder. En vez de decir, yo pasé por algo peor, solté un simple, debe ser duro sentirte traicionado. Él guardó silencio y luego murmuró, nunca lo había visto así. Tal vez yo también lo he herido. Nuestra charla, por primera vez, no fue un intercambio de dramas, sino un diálogo que lo ayudó a tomar una decisión. El desafío más grande llegó con mi padre. Siempre fue un hombre de pocas palabras y yo llenaba nuestros encuentros con monólogos sobre mi vida para evitar el vacío. Un domingo, tras meses de práctica, le pregunté, «Papá, ¿qué canciones te gustaban de joven?» Él, sorprendido, tarareó «El día que me quieras» de Gardel. Luego, como si un dique se rompiera, habló de su juventud en el campo, de su padre que lo obligó a estudiar ingeniería, de los tangos que escuchaba a escondidas. Yo, acostumbrado a ser el protagonista, me convertí en testigo de una historia que nunca había conocido. Hubo recaídas, claro. En una reunión con antiguos compañeros de colegio, caí en la tentación de lucir mis logros. Mencioné mi ascenso, mi nuevo auto, hasta mi terapia con un coach top. Pero al final de la noche, mientras todos se despedían con palmadas vacías, uno se acercó y dijo, «Oye, ¿sigues teniendo pesadillas con los exámenes de matemática?» La pregunta, íntima y específica, me recordó que lo que perdura no son las hazañas, sino las vulnerabilidades compartidas. Hoy, practico el arte de hablar menos de mí no por modestia, sino por hambre de mundo. En el café, pregunto al barista por su tatuaje nuevo. En el metro, observo cómo una abuela sostiene la mano de su nieto sin soltarla al subir las escaleras. Hasta en Twitter, en vez de opinar sobre todo, retuiteo voces que me enseñan algo. Si algo he aprendido es esto: cada persona es un universo de historias no contadas. Cuando hablamos menos de nosotros, no nos hacemos pequeños. Ampliamos el espacio para que otros se revelen en su complejidad. Como escribió la poeta Emily Dickinson, decir la verdad pero de Carla sesgada. Quizás en esa inclinación, en ese callar para dejar entrar, descubrimos que escuchar no es un acto de generosidad, sino de codicia. Queremos más del otro, más del mundo, más de la vida que se nos escapa cuando ocupamos todo el aire. Número 7. La importancia del silencio para canalizar la energía. Antes corría de reunión en reunión, llenaba mis fines de semana con viajes relámpago y dormía con podcasts de productividad sonando como mantras. Creía que el silencio era un lujo inútil, un vacío que robaba tiempo valioso. Hasta que un día, en medio de una presentación crucial para mi trabajo, mi mente simplemente se apagó. No fue un bloqueo creativo ni un ataque de pánico. Fue como si alguien desconectara un interruptor. Las palabras se esfumaron, las diapositivas se volvieron jeroglíficos
y solo escuché el zumbido de mis propios oídos, agudo y persistente, como una alarma que llevaba años ignorando. Mi jefa, viendo mi palidez, me pidió que saliera a tomar aire. En el baño, mientras el sudor frío empapaba mi camisa, una pregunta surgió desde algún lugar profundo. ¿Qué demonios me está pasando? La respuesta, aunque no lo supe entonces, estaba en todo lo que no me había permitido escuchar. El primer intento de encontrar silencio fue desastroso. Me inscribí en un retiro de meditación en las montañas, imaginando bosques idílicos y mañanas de yoga al amanecer. Pero el lugar estaba lleno de gurús que vendían silencios premium con instrucciones de 10 pasos. El primer día, el instructor nos ordenó sentarnos en una sala blanca, sin ventanas, y observar nuestros pensamientos sin juzgar. A las 2 horas, mi espalda gritaba, mi estómago rugía y mi mente se había convertido en un torbellino de listas de pendientes. Huyendo de la frustración, me refugié en el bosque cercano. Allí, sin planearlo, ocurrió algo. El crujido de las hojas bajo mis pies, el canto lejano de un pájaro, el viento filtrándose entre los pinos. No era silencio, pero tampoco ruido. Era algo distinto, un tejido de sonidos que no pedían mi atención, solo existían. Esa noche, en vez de regresar a la sala blanca, me senté bajo un árbol y dejé que el bosque me enseñara lo que los manuales no podían. El silencio no se fuerza, se habita. Aprendí que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia plena en lo que hay. En mi trabajo como diseñador gráfico, por ejemplo, solía trabajar con 3 pantallas, música electrónica y un café perpetuo. Tras el colapso probé algo radical: diseñar en una habitación sin dispositivos, con solo un cuaderno y lápices. Las primeras horas fueron una tortura. Mis manos temblaban, mi mente vagaba. Pero al tercer día, algo cambió. Un trazo torcido se convirtió en la curva de un logo que llevaba meses esbozando sin éxito. La idea fluyó sin esfuerzo, como si siempre hubiera estado allí, ahogada bajo el ruido. Este enfoque se filtró a mis relaciones. Con mi pareja, que siempre se quejaba de que vivía en otra dimensión, comencé a practicar algo simple: apagar el teléfono durante la cena. Al principio, el vacío era incómodo. Mastiqué como si cada bocado fuera un examen, hasta que un día ella rompió el hielo. Hoy en el trabajo, una mariposa entró por la ventana. Me recordó a las que veíamos en el jardín de tu abuela. La conversación derivó en recuerdos olvidados, risas suaves, planes sin agenda. El silencio, entendí, no era un enemigo de la conexión, sino su aliado. Pero el verdadero desafío fue aplicar esto en momentos de caos. Cuando mi hermana fue diagnosticada con esclerosis múltiple, la familia entró en pánico. Reuniones de emergencia, llamadas a médicos, grupos de WhatsApp explotando a medianoche. Una noche, tras una discusión sobre tratamientos alternativos, llevé a mi hermana al jardín. Nos sentamos en un columpio oxidado, sin hablar. El frío de octubre nos calaba, pero ella apoyó la cabeza en mi hombro y susurró: «Hace años que no escucho los grillos». En ese instante, el silencio se convirtió en un puente entre el dolor y la paz. Un libro que profundizó esta lección fue El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Su idea de que el silencio es el lenguaje de la hora me obsesionó. Empecé a experimentar con microsilencios. 10 segundos antes de responder un mensaje, una pausa al abrir los ojos por la mañana, un respiro profundo antes de entrar a lugares llenos de gente. Descubrí que incluso en la ciudad, el silencio existe. En el segundo entre el claxon de 2 coches, en la mirada cómplice de un desconocido en el metro, en el suspiro de alivio al quitarse los zapatos al llegar a casa. Claro, no siempre fue poético. En una reunión familiar, mi tío político inició un discurso homofóbico. Antes, habría estallado. Esta vez, respiré y conté mentalmente hasta 5. Luego, en vez de atacar, pregunté: ¿qué te asusta tanto de que 2 hombres se amen? El silencio que siguió fue incómodo, pero fértil. Él balbuceó, se ruborizó y cambió de tema. No hubo conversión, pero sí un espacio donde algo pudo germinar. El silencio también me enseñó sobre la energía que desperdiciaba en lo innecesario. Como diseñador freelance, solía decir sí a todos los proyectos, incluso a los que me quitaban el alma. Tras una semana de agotamiento extremo, probé un ejercicio. Escribí cada oferta en un papel y lo puse en un tazón.
Luego, en silencio, medité sobre cada uno. Algunos papeles vibraban con urgencia falsa. Otros, aunque menos rentables, resonaban con propósito. Al declinar proyectos vacíos, no solo recuperé energía, sino que el dinero perdido se compensó con clientes más alineados. Pero la prueba definitiva llegó con mi proyecto más ambicioso, un mural para un hospital infantil. Por semanas, forcejeé con bocetos, insatisfecho. Hasta que una madrugada, agotado, apagué todas las luces y me senté frente al lienzo en blanco. Sin música, sin ideas preconcebidas, dejé que la mano se moviera sola. Lo que surgió no fue un diseño, sino un mapa de líneas caóticas. Pero dentro de ese caos, como un código secreto, apareció la figura de un niño abrazando un árbol cuyas raíces eran cables de hospital. El silencio había convertido el agotamiento en arte. Hoy, practico el silencio como un ritual sagrado pero cotidiano. En la ducha, dejo que el agua caliente hable por mí. En el supermercado, observo los colores de los vegetales sin juzgar. Hasta en las discusiones, busco ese segundo de pausa donde la respuesta correcta, no la reactiva, emerge. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Número 8. Siempre estar aprendiendo. Déjame contarte algo que transformó mi percepción sobre la vida de forma profunda. Comprendí que siempre estar aprendiendo no es una simple frase motivacional, sino una filosofía que puede impregnar cada aspecto de nuestro día a día. Por años viví bajo la idea de que, para saber lo suficiente, bastaba con terminar una carrera universitaria o hacer un curso extenso de vez en cuando. Creía que el aprendizaje se daba principalmente en la escuela y que al graduarme, poco más había que incorporar a mi cerebro. Sin embargo, con el paso del tiempo, me di cuenta de que mantener esa mentalidad era como colocarle un techo muy bajo a mi propio crecimiento. Fue un giro de 180 grados darme cuenta de que, incluso más allá de los libros de texto, existen infinitas formas y oportunidades de aprender continuamente. Pero permíteme que retroceda un poco. Empecé a notar que mi vida se había vuelto un tanto monótona tras conseguir mi primer trabajo estable. Mi rutina diaria consistía en levantarme temprano, desayunar, manejar hasta la oficina, cumplir mis horas laborales y volver a casa a ver una serie, comer algo y acostarme. Los fines de semana eran mi tiempo para desconectarme, sin hacer nada que supusiera un reto más allá de quizás un videojuego o quedar con amigos. Superficialmente, no había nada de malo con este estilo de vida. Después de todo, tenía un empleo que me pagaba un salario decente, no enfrentaba grandes conflictos familiares y, en general, podía decir que vivía sin mayores sobresaltos. No obstante, poco a poco empecé a sentir una especie de vacío, algo así como una comezón interna que me susurraba que algo faltaba. El trabajo, aunque estable, dejó de ser un desafío y no representaba un aprendizaje constante. Me di cuenta de que hacía prácticamente lo mismo todos los días y que si bien al principio me entusiasmaba la curva de aprendizaje propia del puesto, la novedad se había esfumado. Dejé de sentir curiosidad por lo que hacía, como si mi atención estuviera puesta en cumplir más que en crecer. Ese sentimiento se intensificó un día en el que me di cuenta de que estaba intentando evitar el pensamiento de «estoy estancado a toda costa». Fue entonces cuando comencé a reflexionar de verdad sobre lo que significaba aprender. Tradicionalmente, lo asociaba con estudiar en un colegio o en la universidad, con sacar exámenes adelante y con obtener títulos o certificados. Pero al leer las biografías de personas que admiraba, caí en la cuenta de que todas, absolutamente todas, compartían un elemento en común. No dejaban de formarse y de absorber conocimiento, incluso en áreas que no eran su especialidad. Podía tratarse de un músico que se adentraba en la programación, de un chef que empezaba a estudiar nutrición molecular o de un empresario que, en su tiempo libre, aprendía a reparar motocicletas. Esas personas no se limitaban a lo que ya sabían hacer bien, sino que salían de su zona de confort y se adentraban en terrenos desconocidos. La revelación fue fuerte. El verdadero crecimiento profesional, personal y espiritual proviene de la curiosidad perpetua y de la humildad para admitir que siempre hay algo nuevo que desconocemos. En vez de sentirme abrumado, me di cuenta de que era una puerta maravillosa la que se abría ante mí.
Si quería progresar y descubrir más facetas de mí mismo, el aprendizaje no debía tener fecha de caducidad. Y comencé a preguntar, ¿qué tal si me dedico a aprender algo pequeño todos los días? Algo que me motive y me saque de la comodidad. La primera vez que me planteé hacerlo en serio, pensé en objetivos un tanto irreales. Por ejemplo, me propuse aprender un idioma completamente nuevo en un mes. Evidentemente, fracasé. En ese momento, mi entusiasmo superaba mis capacidades de organización. Era la misma historia de siempre. Un arranque cargado de motivación e impulso, seguido de la inevitable frustración que surge cuando no ves resultados inmediatos. Pero esta vez, en lugar de caer en la autocrítica extrema, recordé la lección de la acción diaria que tanto me había ayudado en otros aspectos de mi vida. Si quería adoptar la mentalidad de siempre estar aprendiendo de forma genuina, no podía aspirar a dominarlo todo en unas cuantas semanas. Debía abrazar la rutina, la constancia y la sencillez de los pequeños pasos. Decidí hacer lo que llamo microhábitos de aprendizaje. Para continuar con mi interés en el idioma, me comprometí a dedicar solo 15 minutos al día, sin excusas, a practicar vocabulario o estructuras gramaticales. Nada más. 15 minutos suenan ridículos, ¿cierto? Muchas veces menospreciamos este tipo de rutinas por considerarlas insuficientes. Creemos que si no invertimos horas enteras, no vamos a ver un progreso real. Sin embargo, mi experiencia me demostró todo lo contrario. Al cabo de 2 meses, sin prácticamente darme cuenta, ya comprendía frases cotidianas, podía leer textos básicos y, lo más importante, había desarrollado una disciplina diaria de aprendizaje. Esa fue la clave que me había faltado en otros momentos. La continuidad real y concreta, aunque fuera con un lapso minúsculo cada día. Este sistema de microhábitos se convirtió en una especie de herramienta universal para mí. Empecé a aplicarlo no solo en el aprendizaje de un idioma, sino también en otras áreas que me llamaban la atención, como la historia del arte, la cocina internacional y hasta la meditación. Lejos de sentir que estaba perdiendo tiempo con cosas que no eran directamente productivas, noté que mi mente se iba expandiendo, que encontraba puentes insospechados entre disciplinas distintas y que de pronto mi conversación y mi perspectiva se enriquecían muchísimo. Era como pasar de ver la vida en 480p a hacerlo en alta definición. Por supuesto, no todo es color de rosa. Más de una vez me encontré con la famosa pregunta interna: ¿por qué estoy aprendiendo esto si no lo voy a usar para mi trabajo o mi día a día? La respuesta poco a poco se hizo muy clara. No todo aprendizaje tiene que estar atado de forma inmediata a un propósito utilitario. A veces, aprender algo inútil, entre comillas, puede darte la chispa de inspiración que necesitas para resolver un problema en otra área. O puede nutrir tu creatividad de formas inesperadas, o simplemente puede ayudarte a mantener una actitud abierta y receptiva al mundo que te rodea. Ese es uno de los mayores regalos de la educación continua. Te enseña a ver más allá de lo aparente y a conectar ideas aparentemente inconexas. Otro de los puntos que descubrí es la importancia de rodearte de personas que también se esfuerzan por aprender constantemente. Cuando das con un círculo de amigos, colegas o mentores que viven bajo esta filosofía, la sinergia que se crea es asombrosa. En vez de que las conversaciones giren únicamente en torno a quejas del trabajo o a trivialidades, surge una atmósfera de intercambio de conocimiento y de mutua inspiración. Recuerdo un grupo de lectura al que me uní hace un par de años. Se trataba de un puñado de entusiastas de la literatura que cada semana discutíamos un capítulo de un libro distinto. Lo increíble fue que, al cabo de unos meses, descubrí que no solo me había sumergido en obras que quizá nunca habría elegido por mi cuenta, sino que la pasión que todos compartíamos al debatir ideas me hizo abrir aún más mi panorama y encontrar temas relacionados con filosofía, psicología e incluso ciencias naturales que acabaron despertando mi curiosidad. Algo similar ocurre con la formación en el ámbito profesional. Muchas veces nos frenamos porque sentimos que, si nos aventuramos en un área desconocida, vamos a perder tiempo o, peor aún, no seremos buenos. Sin embargo, emprender un nuevo aprendizaje en el trabajo puede fortalecer la cooperación con compañeros de otros departamentos, puede abrir la posibilidad de ascensos o de emprender proyectos innovadores. Y aunque no lleguemos a ser grandes expertos en todo,
El mero hecho de entender mejor el vocabulario y los procesos de otras áreas nos vuelve mucho más versátiles y valiosos en nuestro entorno laboral. Un aspecto que me gusta enfatizar es el de la humildad. Para abrazar un estilo de vida de aprendizaje continuo, debemos aceptar que no lo sabemos todo y que, de hecho, hay infinidad de cosas que ignoramos. A veces, nuestro ego nos dice que una vez alcanzado cierto logro, ya no necesitamos rebajarnos a aprender algo desde cero. Pero esa mentalidad puede convertirse en un obstáculo gigantesco que nos cierre puertas maravillosas. Cuando conservamos la disposición de ser principiantes en un terreno nuevo, abrimos una ventana a la fascinación de descubrir aquello que puede reencender nuestro entusiasmo. No hay sensación más renovadora que sentirnos novatos otra vez y reconocer el valor de cada pequeño avance. Por ejemplo, el año pasado me aventuré a aprender sobre finanzas personales de un modo estructurado. Durante años me había limitado a hacer lo básico: un presupuesto simple, algo de ahorro en la cuenta bancaria y un vistazo ocasional a las tasas de interés. No obstante, comencé a ver la cantidad de herramientas y opciones que existen: fondos indexados, certificados de depósito, planes de jubilación, etc. Al principio, la terminología me intimidaba y me sentía como un estudiante el primer día de clase, sin tener idea de cómo orientarme. Pero fiel a mi compromiso, empecé a investigar un concepto a la vez. Escuché podcasts especializados, vi tutoriales en línea y leí algunos libros que me recomendaban. Descubrí que no solo era útil para mejorar mi relación con el dinero, sino que, al indagar en la historia de la bolsa de valores o en la lógica de la economía global, me encontré con un universo de conocimiento sumamente apasionante. Lo que inicialmente me resultaba tan intimidante, al final se convirtió en una fuente de motivación para seguir profundizando y entendiendo cómo funciona el mundo financiero. Ese es el poder de la humildad y la perseverancia. Junto con la humildad, entra en juego la paciencia, algo que me costó mucho aprender. Vivimos en una época en la que queremos resultados inmediatos, dietas milagrosas, cursos acelerados, masterclasses que en un fin de semana supuestamente nos convertirán en expertos. Pero siempre estar aprendiendo requiere un cambio de mentalidad que abrace el proceso a largo plazo. Es muy distinto plantearse: voy a leer sobre este tema hasta sentir que lo domino totalmente en 3 semanas. Cada día dedicaré un tiempo específico a aprender un poco más, sin importar cuánto avance. La segunda postura crea un camino de crecimiento sostenido y real. La primera, generalmente, termina en una explosión de motivación que se desvanece rápidamente cuando notamos que no se cumple la expectativa de dominio express. La verdadera recompensa de esta mentalidad se hace evidente cuando te enfrentas a situaciones inesperadas. Cuando el mundo cambia de repente, y vaya que nos ha tocado ver cambios abruptos, tener el hábito de aprender de manera continua te vuelve mucho más resiliente y adaptable. Te ayuda a no quedarte paralizado ante un nuevo software o un giro en las demandas de tu industria. Quien está acostumbrado a aprender nuevos conocimientos, habilidades o metodologías, vive los cambios como retos asumibles y no como muros insuperables. Además, esa cualidad de mantenerse en un modo aprendizaje constante nos hace sentir vivos, nos aleja del estancamiento mental y del aburrimiento crónico. De la misma forma, he comprobado que esta filosofía impacta de manera positiva en nuestra salud mental. Mantenernos curiosos, buscando nuevas perspectivas y conocimientos, oxigena nuestra mente. Nos brinda pequeñas metas diarias y la gratificación de expandir nuestro horizonte. Cada descubrimiento, cada conexión, cada pequeña habilidad dominada es un peldaño en la escalera de la confianza en uno mismo. Y esa confianza se ve reflejada, a su vez, en cómo afrontamos otros desafíos de la vida, en la calidad de nuestras relaciones y en nuestra satisfacción con lo que hacemos. Por otra parte, es muy útil recordar que no hace falta tener mucho dinero o apuntarse a instituciones de gran renombre para continuar aprendiendo. Estamos en una era en la que el acceso a la información es enorme, desde bibliotecas digitales hasta canales gratuitos de formación en línea. Si uno quiere instruirse en programación, hay tutoriales y comunidades enteras dispuestas a ayudar. Si la curiosidad gira en torno a la filosofía griega, existen audiolibros, podcasts y material en línea casi infinito.
El gran reto hoy no es la falta de recursos, sino más bien la capacidad de filtrar y seleccionar con criterio lo que más nos aporta. Ese es otro aprendizaje en sí mismo. Desarrollar la habilidad de distinguir información valiosa de aquella que simplemente nos dispersa. Si te encuentras en el dilema de por dónde empezar, mi consejo es: busca algo que genuinamente te llame la atención o que creas que puede aportar valor a tu vida. No importa si es aprender a tocar un instrumento, a pintar, a diseñar páginas web o a cultivar un huerto urbano. Lo esencial es que la curiosidad sea real y que la actividad te enganche lo suficiente para que dedicarle un rato todos los días sea placentero, o al menos no se convierta en una tortura. A veces, la mejor forma de saber si algo te gusta es dándole una oportunidad a los primeros pasos. Puede que te sorprendas al descubrir pasiones que ni sabías que tenías. Y si, después de un tiempo, ves que no te llena tanto como esperabas, pues ya habrás ganado algo de experiencia y podrás explorar otra dirección. Lo importante es no detenerse en la búsqueda. Para finalizar, quiero subrayar que siempre estar aprendiendo no se trata de saturarse de información por el simple hecho de acumular datos. Se trata de adoptar una actitud de apertura y curiosidad ante todo lo que nos rodea. Es entender que el mundo tiene infinitos matices y que nuestro conocimiento puede crecer día a día, incluso con la observación de un suceso trivial o la lectura de un artículo corto. Es ser conscientes de que nada es estático y de que nosotros tampoco lo somos. Y al igual que ocurre con la acción diaria, la magia reside en los pequeños esfuerzos sostenidos, en las preguntas que nos hacemos, en las ideas que compartimos y en la voluntad de seguir nutriendo nuestro intelecto y nuestra alma. Número 9. La mejora personal, un compromiso diario. Durante mucho tiempo, viví mi vida con la idea de que mejorar, crecer y avanzar en todos los aspectos de mi ser era algo opcional, algo que podría hacer si tenía tiempo o si las circunstancias lo permitían. Pensaba que podía seguir haciendo lo mismo, tomando las mismas decisiones y que, eventualmente, las cosas cambiarían de alguna forma. Pero con el tiempo, me di cuenta de que esta mentalidad era limitante y, en muchos casos, destructiva. La mejora personal no es una opción, es una necesidad. Sin ella, simplemente nos estancamos, nos conformamos con lo que tenemos y dejamos de explorar el potencial ilimitado que está dentro de nosotros. En esta vida, lo único que realmente podemos controlar es nuestra propia evolución, y es por eso que la mejora personal debe ser vista como una obligación, no como algo que se hace solo cuando hay tiempo libre. La clave de todo esto está en entender que el crecimiento no ocurre por accidente. No sucede de manera espontánea ni por arte de magia. Es el resultado de un esfuerzo continuo, de la decisión constante de mejorar un poco cada día. El problema radica en que muchas veces nos acostumbramos tanto a nuestras rutinas y a nuestras maneras de hacer las cosas que dejamos de cuestionarlas. Vivimos en piloto automático, siguiendo el curso establecido por la vida y por las circunstancias sin pensar en lo que realmente queremos, ni en lo que realmente podemos llegar a ser. Uno de los pilares fundamentales para lograr una mejora personal constante es la mentalidad de crecimiento. Esta mentalidad se basa en la creencia de que las habilidades y capacidades no son fijas, sino que pueden desarrollarse y mejorar a lo largo del tiempo mediante el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia. Cuando empecé a adoptar esta mentalidad, mi vida dio un giro drástico. En lugar de pensar que ya era demasiado tarde para aprender algo nuevo o mejorar en algo, comencé a ver cada desafío como una oportunidad para crecer. La mentalidad fija, en la que creemos que lo que tenemos en términos de habilidades, inteligencia y talentos es algo con lo que nacemos y no podemos cambiar, es una de las principales barreras que nos impide mejorar. Cuando adoptamos esta visión, nos limitamos, ya que nos convencemos de que, si no tenemos algo innato, nunca seremos capaces de alcanzarlo. Pero la realidad es que el potencial humano es casi infinito. Si decidimos comprometernos con nuestro propio desarrollo y trabajamos cada día en las áreas que queremos mejorar, no hay razón para que no podamos alcanzar el éxito que deseamos. Es crucial entender que la mejora personal no es un destino, sino un camino continuo. No importa cuántos logros tengamos, siempre hay espacio para seguir mejorando, aprendiendo y creciendo.
Esta es la verdadera esencia de la vida, la constante evolución. Si nos detenemos y dejamos de buscar maneras de ser mejores, nos arriesgamos a quedarnos estancados en una versión de nosotros mismos que no nos llena, que no nos impulsa a avanzar y que nos deja atrapados en una vida sin propósito ni dirección. Vivimos en una sociedad donde la mediocridad se ha normalizado. Nos conformamos con lo que tenemos, con lo que sabemos y con lo que hacemos, pensando que es lo mejor que podemos lograr. Pero la mediocridad es, en muchos casos, una de las peores trampas en las que podemos caer. No se trata de tener éxito a toda costa, ni de querer ser perfectos en todo, pero sí de evitar caer en la complacencia de no querer mejorar, de no querer aprender ni crecer. La mejora personal, por tanto, es la herramienta que nos permite escapar de esa mediocridad y abrir puertas a una vida más significativa. Cuando realmente comenzamos a invertir en nosotros mismos, a dedicar tiempo y energía a nuestra evolución personal, descubrimos que nuestras capacidades y nuestra vida tienen un potencial mucho mayor del que pensábamos. El hecho de que hoy no estemos donde queremos estar no significa que no podamos llegar allí. Solo significa que debemos seguir adelante, seguir mejorando y seguir aprendiendo. A medida que comencé a invertir más tiempo y esfuerzo en mi desarrollo personal, me di cuenta de que la vida no se trata solo de lo que conseguimos, sino de quién nos convertimos en el proceso. Las experiencias, los fracasos, los desafíos y las victorias a lo largo del camino son los que nos forman y nos hacen más fuertes. Cada momento de mejora personal es una oportunidad para forjar nuestro carácter, para construir la versión más fuerte y resiliente de nosotros mismos. La mejora personal no se trata de grandes transformaciones que suceden de la noche a la mañana. Más bien, se trata de pequeños pasos diarios que nos conducen hacia nuestro mejor yo. A menudo, la gente busca soluciones rápidas, atajos o cambios drásticos que los lleven a resultados inmediatos. Sin embargo, lo que realmente importa son las acciones consistentes que realizamos todos los días, las pequeñas decisiones que tomamos y los hábitos que cultivamos. Cuando empecé a darme cuenta de esto, mi enfoque hacia la mejora personal cambió radicalmente. En lugar de esperar que las circunstancias cambiaran mágicamente, me enfoqué en lo que podía hacer en el presente, en este momento, para ser mejor que ayer. Estos pequeños pasos son los que a largo plazo producen cambios significativos. De hecho, cuando miramos hacia atrás, muchas veces nos damos cuenta de que el éxito y el crecimiento no fueron el resultado de grandes logros aislados, sino de la suma de pequeñas acciones realizadas todos los días. La mejora personal no es algo que puedas hacer de manera esporádica. No puedes comprometerte a mejorar solo durante una semana o un mes y esperar que eso sea suficiente. El verdadero cambio ocurre cuando haces de la mejora personal una parte integral de tu vida, un hábito diario que practicas con constancia y disciplina. Es este compromiso diario con el crecimiento lo que te lleva a convertirte en una mejor versión de ti mismo. Uno de los mayores errores que cometí al principio de mi viaje de mejora personal fue pensar que había un punto final, un lugar al que podía llegar y decir, ya lo logré, ya soy lo suficientemente bueno. Pronto me di cuenta de que esta idea es un mito. La mejora personal no es una meta fija, sino un proceso continuo. No importa cuántos logros hayas alcanzado o cuánto hayas crecido, siempre habrá más por aprender, más por hacer y más por mejorar. Este entendimiento me liberó de la presión de tratar de alcanzar una perfección imposible. En lugar de perseguir una meta concreta y estática, comencé a ver el crecimiento personal como un viaje sin fin. El éxito no se mide por lo que logras, sino por tu capacidad para seguir aprendiendo, adaptándote y evolucionando. Cada etapa de tu vida te presenta nuevas oportunidades para crecer y nunca deja de haber algo que puedas mejorar. Número 10. Elimina el miedo a la soledad. A lo largo de mi vida, siempre tuve la sensación de que el mundo a mi alrededor era ruidoso, acelerado y lleno de expectativas. Desde temprana edad, la sociedad me enseñó que el éxito, la felicidad y la valía personal venían de estar constantemente ocupado, rodeado de gente y siempre conectado. El mensaje era claro. La soledad era algo que debías evitar a toda costa, porque significaba aislamiento, tristeza, fracaso. Sin embargo, con el tiempo descubrí que esa creencia era errónea.
que la verdadera paz no se encuentra en la multitud ni en la validación externa, sino en la capacidad de estar en compañía de uno mismo, en aprender a disfrutar de la soledad. La paz verdadera llega cuando dejas de huir de tu propia compañía y en lugar de eso, te sumerges en ella con confianza y serenidad. En un mundo tan interconectado, donde las redes sociales parecen exigir nuestra atención constantemente, la idea de estar solo puede parecer casi una condena. Lo que descubrí con el tiempo es que la soledad, lejos de ser una enemiga, puede ser una maestra silenciosa que nos enseña a conectar con nuestro ser más profundo y a través de ella, encontrar una paz que no depende de las circunstancias externas ni de la aprobación de los demás. Es importante entender que la soledad no significa lo mismo que el aislamiento. El aislamiento es el acto de alejarse de los demás, generalmente de manera forzada o en contra de nuestra voluntad, lo que puede generar sensaciones de tristeza o desconexión. En cambio, la soledad, cuando es elegida de forma consciente, puede ser una herramienta poderosa para el autoconocimiento y el crecimiento personal. Es un espacio donde puedes ser tú mismo, sin las distracciones o presiones que provienen de las expectativas ajenas. Recuerdo una época de mi vida en la que sentía que estar solo era una señal de que algo no estaba bien conmigo. En lugar de disfrutar de mi tiempo a solas, lo veía como una especie de vacío que debía ser llenado de inmediato con actividades sociales o ruido constante. Vivía siempre rodeado de personas o me mantenía ocupado de manera frenética. Sin embargo, cuando empecé a aceptar la soledad y a buscar momentos de calma, comencé a entender que la verdadera paz no depende de estar rodeado de gente, sino de encontrar ese espacio dentro de ti donde puedas escuchar tu propia voz y sentirte en paz con quien eres. Uno de los mayores beneficios de la soledad es que te brinda la oportunidad de conocerte realmente. En un mundo lleno de ruido y distracciones, puede ser difícil tener un espacio para reflexionar sobre lo que realmente deseas, lo que te motiva o lo que te hace feliz. Cuando estás solo, sin la influencia de otras personas, puedes conectar con tu propio ser y explorar tus pensamientos, emociones y deseos sin juicios ni presiones externas. Al principio, la idea de quedarme en silencio conmigo mismo era desconcertante. Había miedo, incertidumbre y en ocasiones, incomodidad. Pero pronto me di cuenta de que esas sensaciones eran solo una señal de que había evitado durante mucho tiempo las conversaciones profundas conmigo mismo. A medida que fui aprendiendo a estar a solas sin miedo, descubrí cosas sorprendentes sobre mí mismo. Mis inseguridades, mis pasiones, mis deseos más profundos. Me di cuenta de que había estado tanto tiempo buscando validación en el exterior que nunca me había tomado el tiempo para escuchar mi interior. Y fue en esos momentos de soledad donde empecé a descubrir mi verdadero yo, más allá de las expectativas ajenas. Este autoconocimiento no solo me permitió tomar decisiones más alineadas con mis valores, sino que también me ayudó a liberar muchas de las creencias limitantes que había estado arrastrando durante años. Aprendí a aceptar mis imperfecciones, a ver mis errores como oportunidades de crecimiento y a abrazar mi autenticidad sin miedo al juicio de los demás. La soledad, entonces, se convirtió en un espacio de sanación, un terreno fértil donde pude sembrar las semillas de una vida más plena. La soledad puede ser el escenario perfecto para practicar la meditación y la reflexión. Durante muchos años, me resistí a la idea de sentarme en silencio a meditar, ya que pensaba que debía estar siempre ocupado para ser productivo. Sin embargo, cuando finalmente me permití explorar la meditación, descubrí que es una herramienta poderosa para encontrar paz interior. A través de la meditación, aprendí a aquietar mi mente y a dejar de lado las preocupaciones cotidianas. Es un espacio donde puedes desconectar de los ruidos externos y reconectar contigo mismo. Al principio, los pensamientos desordenados y las distracciones me hacían pensar que no estaba haciendo bien la meditación, pero pronto comprendí que el propósito no era vaciar la mente, sino simplemente estar presente en el momento. Con el tiempo, la práctica se convirtió en un refugio, un espacio de calma donde podía encontrar paz sin tener que depender de factores externos. A lo largo de los años, descubrí que la verdadera paz no se trata de estar en un lugar perfecto o rodeado de circunstancias ideales. Se trata de aprender a estar en paz con lo que eres
independientemente de las situaciones externas. La meditación, junto con la quietud, me enseñó a encontrar ese estado de calma dentro de mí, que no depende de si estoy solo o acompañado, de si las cosas van bien o mal. La paz interior es una elección, y es algo que solo se puede encontrar cuando aprendemos a estar cómodos en nuestra propia compañía. Para muchas personas, la soledad es sinónimo de vacío, de falta, de incomodidad. Sin embargo, al abrazar la soledad como una oportunidad para conectarse consigo mismo, podemos liberarnos de esa visión negativa y temerosa de la misma. La clave está en cambiar nuestra percepción de la soledad, de verla como algo negativo a reconocerla como un espacio enriquecedor que puede darnos acceso a una vida más plena y auténtica. Al principio, el miedo a estar solo me impedía disfrutar de los momentos de quietud. Sentía que, si no estaba rodeado de personas o haciendo algo productivo, algo no estaba bien. Pero cuando aprendí a cambiar mi enfoque y a ver la soledad como un lugar de crecimiento personal, todo comenzó a cambiar. Comencé a ver la soledad como un espacio para nutrirme de ideas, reflexiones y creatividad. En lugar de sentirme solo, me sentí lleno de posibilidades. La soledad no tiene que ser un evento aislado o algo que solo se busque en momentos de crisis. La verdadera paz en la soledad se encuentra cuando la integramos en nuestra vida diaria. Podemos encontrar momentos de soledad en medio de nuestra rutina, al caminar por la calle, al sentarnos a tomar un café o al dedicar unos minutos al final del día para reflexionar en silencio. Estos pequeños momentos de soledad, si los cultivamos con regularidad, pueden convertirse en una práctica diaria que nos permita estar más en paz con nosotros mismos. A lo largo del tiempo, descubrí que los momentos a solas me daban la oportunidad de recargarme emocionalmente y de obtener claridad sobre lo que realmente quería en la vida. Cuando comencé a valorar y a integrar la soledad de manera consciente, me di cuenta de que estaba cultivando una paz que no dependía de las circunstancias externas, sino de mi capacidad para estar en armonía con mi ser interior. Número 11. Abraza el dinero. Hablar de dinero suele ser un tema incómodo para muchos, sobre todo cuando se trata de aprender a gestionarlo de forma adecuada. Durante mucho tiempo, esa fue mi realidad. Como muchos, crecí con la idea de que el dinero era algo que solo preocupaba a los adultos serios, o que se trataba de un asunto para aquellos que parecían estar constantemente rodeados de lujos. Yo pensaba que la felicidad venía de la gratificación instantánea y de adquirir lo que deseaba sin pensarlo demasiado. No obstante, con el tiempo y algunas lecciones difíciles, descubrí que la verdadera paz financiera y el camino hacia una vida equilibrada no tiene nada que ver con gastar sin medida ni dejarse llevar por las apariencias. Lo que realmente importa es saber gestionar tu dinero con sabiduría. Al principio, mi relación con las finanzas era como la de un niño que juega con algo que no comprende completamente. Gastaba sin pensar, sin tener una estrategia clara, ni tampoco sin preguntarme hacia dónde me llevaba mi dinero. La idea de ahorrar, invertir o siquiera planificar nunca cruzó mi mente de manera seria. Pero, al enfrentarme a varios altibajos financieros a lo largo de los años, comprendí que la manera en que gestionaba mi dinero estaba directamente relacionada con el control que tenía sobre mi vida. La gestión financiera no solo se trata de dinero, sino de la capacidad para tomar decisiones conscientes que te acerquen a la estabilidad y la tranquilidad. Es ahí cuando entendí que aprender a manejar mis finanzas era, en realidad, una forma de tomar control sobre mi bienestar y mi futuro. Una de las primeras lecciones que aprendí fue que no basta con tener dinero, sino con saber cómo usarlo sabiamente. Esto me llevó a darme cuenta de lo importante que es la educación financiera. El sistema educativo tradicional, en su mayoría, no enseña sobre cómo manejar el dinero de manera efectiva. Muchos de nosotros salimos de la escuela sin haber aprendido lo más básico: cómo presupuestar, cómo ahorrar, cómo invertir, cómo evitar las deudas innecesarias, etc. Por eso, la educación financiera no solo es útil, sino que se ha convertido en una necesidad. Al principio me costó entender conceptos como el interés compuesto, la diferencia entre activos y pasivos, o la importancia de una reserva de emergencia. Pero cuanto más leía, más me daba cuenta de que estos conceptos, aunque puedan parecer técnicos, son fundamentales para alcanzar la libertad financiera.
Comencé a consumir información sobre finanzas personales, libros de autores como Robert Kiyosaki, Dave Ramsey y otros expertos en el tema. Al principio fue confuso, pero poco a poco fui desentrañando la importancia de crear un sistema financiero propio, con metas claras y pasos bien definidos. Empecé a entender que no se trata de cuánto dinero tienes, sino de cómo lo gestionas. El conocimiento de cómo funciona el dinero y cómo hacer que trabaje para ti es la clave para salir del ciclo de vivir de mes a mes y empezar a construir un futuro más sólido. Una de las primeras enseñanzas que puse en práctica fue establecer una regla simple que me ayudó a tomar control de mi dinero. Me di cuenta de que gestionar mis finanzas de forma efectiva requería que prestara atención a 3 aspectos clave: mis ingresos, mis gastos y mi ahorro. Cada uno de estos pilares debía ser gestionado con sabiduría para lograr el equilibrio financiero. Ingresos. El primer paso para tener una buena salud financiera es asegurarse de que tus ingresos sean suficientes para cubrir tus necesidades y más. Si bien todos deseamos recibir un aumento o conseguir un trabajo mejor remunerado, también es importante diversificar nuestras fuentes de ingresos. Esto puede incluir un segundo empleo, un proyecto paralelo o incluso inversiones que generen ingresos pasivos. Aprendí que si quieres que tu dinero trabaje para ti, debes buscar formas de hacer crecer tus ingresos de manera constante. Tener una mentalidad de crecimiento económico significa estar abierto a oportunidades para ganar dinero, aprender nuevas habilidades o incluso emprender tu propio negocio. Gastos. Controlar tus gastos es clave para no caer en la trampa del consumismo. Al principio, era fácil dejarme llevar por la tentación de comprar lo que no necesitaba, simplemente porque podía. Me di cuenta de que tener el control de mis finanzas no solo dependía de cuánto ganaba, sino de cuánto era capaz de retener y reinvertir. El dinero es un recurso limitado, por lo que cada gasto debe ser cuidadosamente evaluado. Implementé un presupuesto mensual en el que clasificaba mis gastos en categorías: esenciales, vivienda, alimentación, transporte; no esenciales, ocio, entretenimiento, compras impulsivas; y ahorro, inversión. Este simple ejercicio me permitió identificar áreas en las que podía reducir gastos innecesarios y redirigir esos recursos hacia el ahorro o la inversión. Ahorro e inversión. Ahorrar es fundamental para cualquier planificación financiera, pero invertir es aún más crucial si quieres construir riqueza a largo plazo. El ahorro es lo que te da seguridad en momentos de emergencia o imprevistos, pero la inversión es lo que te permite generar un retorno sobre tu dinero. Uno de los mayores errores que cometí en el pasado fue pensar que solo los ricos podían invertir. No fue hasta que entendí la importancia de invertir con una visión a largo plazo que comencé a tomar decisiones más inteligentes. Invertir no solo se trata de acciones o bienes raíces, puede ser también en tu propio desarrollo personal, en aprender nuevas habilidades o en proyectos que te apasionen. Algo que nunca consideré importante hasta que me vi en una situación difícil fue la creación de un fondo de emergencia. Durante años, pensaba que si alguna vez surgía un imprevisto, podría resolverlo en el momento sin problemas. Sin embargo, tras enfrentarme a algunos contratiempos económicos, comprendí lo erróneo de esa mentalidad. Tener un fondo de emergencia no solo es una forma de protegerte a ti mismo, sino también una forma de mantener la calma ante situaciones inesperadas. El fondo de emergencia debe cubrir entre 3 y 6 meses de tus gastos esenciales, y aunque al principio puede parecer difícil acumular esa cantidad, lo importante es empezar y hacerlo de forma constante. Uno de los pilares más importantes para gestionar tus finanzas con sabiduría es vivir dentro de tus posibilidades. Si bien es tentador gastar en cosas que no necesitamos o vivir un estilo de vida que está por encima de nuestras posibilidades, la realidad es que esta es una de las principales causas de las deudas y el estrés financiero. Vivir dentro de tus posibilidades te da la libertad de tomar decisiones basadas en lo que realmente es importante para ti, sin tener que preocuparte constantemente por el dinero. Aprender a gestionar las finanzas personales no se trata de privarte de todo lo que te gusta, sino de encontrar un equilibrio. Puedes darte pequeños lujos, pero siempre asegurándote de que no comprometes tu estabilidad financiera. La clave está en aprender a disfrutar de lo que realmente te importa, sin caer en la trampa de la gratificación instantánea.
A medida que empecé a aprender más sobre finanzas, entendí que la verdadera riqueza no se construye de un día para otro, sino con una mentalidad de largo plazo. Las decisiones financieras que tomas hoy afectan tu vida de mañana. Ahorrar un poco cada mes, invertir de manera constante, controlar tus gastos y mantener una mentalidad disciplinada son prácticas que te ayudarán a asegurarte de que, en el futuro, estarás mucho mejor posicionado para enfrentar cualquier desafío. El concepto de inversión no se trata solo de dinero. Se trata también de invertir en tu educación, en tus relaciones y en tu bienestar. El dinero, cuando es gestionado con sabiduría, puede darte la libertad de vivir la vida que realmente deseas, sin preocupaciones constantes por el futuro. La gestión financiera sabia no se trata de obsesionarse con el dinero, sino de verlo como una herramienta para alcanzar una vida equilibrada y sin estrés. Cuando aprendes a gestionar tus finanzas de forma responsable, el dinero deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en una herramienta que te permite tener más control sobre tu vida. La clave está en educarte financieramente, vivir dentro de tus posibilidades y siempre mantener la mentalidad de que el dinero trabaja para ti, no al revés. Número 12. Tu mente debe ser la protagonista. A lo largo de mi vida, he tenido que enfrentarme con diferentes desafíos, muchos de los cuales me hicieron cuestionar mis habilidades, mi futuro y mi capacidad para adaptarme a las adversidades. Durante años, solía ver los obstáculos como señales de que algo no estaba bien conmigo, como si mis fracasos fueran una confirmación de mis limitaciones. Pero con el tiempo, descubrí que lo que realmente me limitaba no eran mis fracasos en sí, sino mi forma de ver esos fracasos. Era mi mentalidad la que estaba bloqueando mi progreso. Es curioso cómo nuestra forma de pensar puede moldear nuestra realidad. Si crecimos creyendo que nuestras habilidades, talentos y capacidades son fijas e inmutables, es fácil caer en la trampa de pensar que cualquier fracaso es una prueba de que no somos lo suficientemente buenos. Por otro lado, si adoptamos la mentalidad de que siempre podemos mejorar a través del esfuerzo, el aprendizaje y la perseverancia, entonces los fracasos dejan de ser obstáculos insuperables y se convierten en oportunidades de crecimiento. Es esta segunda forma de pensar la que se conoce como mentalidad de crecimiento, y es un concepto que, una vez comprendido, puede transformar por completo tu vida. El término mentalidad de crecimiento fue popularizado por la psicóloga Carol Dweck, quien dedicó años a estudiar cómo las creencias sobre nuestras propias habilidades afectan el éxito. En sus investigaciones, Dweck descubrió que las personas con una mentalidad fija, aquellas que creen que sus habilidades y talentos son innatos y no pueden cambiar, tienden a evitar los desafíos, se rinden fácilmente ante los obstáculos y sienten que los fracasos son una amenaza a su autoestima. Por otro lado, las personas con una mentalidad de crecimiento, aquellas que creen que pueden mejorar con esfuerzo y aprendizaje, ven los desafíos como oportunidades para desarrollarse, buscan la retroalimentación para mejorar y no se sienten derrotadas por los fracasos. Al principio, la idea de que la mentalidad puede influir en nuestro éxito me parecía un concepto abstracto. Sin embargo, al reflexionar sobre mi propia vida, me di cuenta de que muchas veces había actuado de manera similar a las personas con una mentalidad fija. Por ejemplo, cuando las cosas no salían como esperaba, me sentía frustrado y solía pensar, no soy bueno en esto, nunca voy a lograrlo. Pero cuando empecé a ver mis fracasos no como el fin del camino, sino como una oportunidad para aprender y mejorar, todo cambió. Este cambio de perspectiva fue el primer paso para desarrollar una mentalidad de crecimiento. Uno de los aspectos fundamentales de la mentalidad de crecimiento es comprender que el fracaso no es algo a temer, sino algo que forma parte del proceso de aprendizaje. Durante años, temí al fracaso. Lo veía como una señal de que no era capaz, de que había algo intrínsecamente mal en mí. Pero ahora entiendo que el fracaso es, de hecho, uno de los mayores maestros que podemos tener. Nos muestra las áreas en las que necesitamos mejorar, nos da la oportunidad de corregir nuestros errores y nos enseña lecciones que no aprenderíamos de otra manera. Cuando te enfrentas a un reto, es casi inevitable que haya momentos en los que no consigas lo que esperabas. Sin embargo, en lugar de dejar que ese fracaso te derrumbe, es importante verlo desde una nueva perspectiva.
Cada vez que fallas, tienes la oportunidad de aprender algo nuevo. En lugar de enfocarte en la derrota, enfócate en la lección que puedes extraer de la experiencia. Si logras hacer esto, te darás cuenta de que el fracaso no es un fin, sino una parte esencial del proceso de crecimiento. Por ejemplo, recuerdo cuando comencé a escribir de manera seria. Los primeros intentos fueron terribles, mis ideas no fluían, mi escritura parecía rígida y sin vida, y a menudo me sentía desmotivado por no alcanzar los estándares que me había propuesto. Pero, en lugar de rendirme, decidí ver esos fracasos como oportunidades para mejorar. Tomé los comentarios que me daban y los usé como material de aprendizaje. Cada error me enseñaba algo nuevo sobre cómo estructurar mis ideas, cómo mejorar mi estilo y cómo conectar mejor con mis lectores. Gracias a esa mentalidad de crecimiento, cada fracaso se transformó en un peldaño más en mi camino hacia el éxito. La mentalidad de crecimiento no solo se trata de aceptar los fracasos, sino también de reconocer el poder del esfuerzo y la perseverancia. A menudo, caemos en la trampa de pensar que si algo no viene fácilmente, no estamos hechos para eso. Pensamos que si no somos buenos en algo de inmediato, nunca lo seremos. Pero la verdad es que la habilidad y el talento no son regalos divinos que unos pocos afortunados reciben al nacer. El verdadero talento, el que realmente importa, se construye con esfuerzo y dedicación a lo largo del tiempo. Cuando empecé a adoptar esta mentalidad de crecimiento, me di cuenta de que, aunque no siempre tuviera el talento natural para hacer algo, podía aprender a través de la práctica constante y el esfuerzo. Un ejemplo claro de esto en mi vida fue cuando decidí aprender a tocar un instrumento musical. Al principio, mis dedos parecían torpes y los sonidos que producía eran lejanos de lo que imaginaba como música. Pero en lugar de rendirme, me comprometí a practicar todos los días, aunque solo fueran 20 minutos. Con el tiempo, la práctica constante comenzó a dar frutos. Lo que antes parecía imposible se convirtió en algo natural. Esta experiencia me enseñó que el esfuerzo diario, por pequeño que sea, tiene un poder transformador. La clave de la mentalidad de crecimiento está en entender que los resultados no siempre llegan de inmediato. En la sociedad actual, estamos acostumbrados a la gratificación instantánea. Queremos resultados rápidos, ya sea en nuestras carreras, nuestras relaciones o en nuestra salud. Pero la realidad es que los cambios significativos requieren tiempo, paciencia y, sobre todo, esfuerzo constante. Al adoptar la mentalidad de que cualquier habilidad puede desarrollarse con práctica y dedicación, nos liberamos de las expectativas poco realistas y podemos disfrutar del proceso de aprendizaje, incluso cuando los resultados no sean inmediatos. La mentalidad de crecimiento no se aplica solo a una faceta de la vida, sino que es un enfoque que puedes integrar en todo lo que haces. Ya sea que desees mejorar tus habilidades profesionales, desarrollar relaciones más profundas o simplemente crecer como persona, una mentalidad de crecimiento te permite ver cada situación como una oportunidad para aprender y evolucionar. Por ejemplo, si estás buscando mejorar tus relaciones interpersonales, adoptar una mentalidad de crecimiento te permitirá ver los conflictos y malentendidos como oportunidades para aprender más sobre ti mismo y sobre los demás. En lugar de asumir que las diferencias son insuperables, verás que pueden ser una fuente de crecimiento personal y de fortalecimiento de las relaciones. Lo mismo ocurre en el ámbito profesional. En lugar de ver los errores como un signo de incompetencia, puedes verlos como una forma de adquirir nuevas habilidades y conocimientos que te harán más competente y valioso. Cuando adoptas una mentalidad de crecimiento, comienzas a enfocarte en el proceso y no en el resultado. Dejas de ver tus capacidades como algo fijo y empiezas a verlas como algo que se puede cultivar y mejorar con el tiempo. Esto cambia todo, porque te da el poder de tomar el control de tu propio destino. Te da la libertad de seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, y te permite disfrutar del viaje sin la presión de tener que ser perfecto. Número 13. El poder del esfuerzo y la perseverancia. Quizás te ha pasado como a mí. ¿Alguna vez has comenzado un proyecto, una rutina o una nueva meta con un entusiasmo arrollador, creyendo que finalmente habías encontrado la fórmula para el éxito? Al principio todo es emocionante. Te sientes invencible,
como si por fin hubieras encontrado la motivación necesaria para transformar tu vida. Sin embargo, al pasar el tiempo, la chispa se apaga. La motivación se desvanece y empiezas a encontrar excusas. ¿Te suena familiar? Este patrón de inicio con fuerza y luego rendirse es algo común en muchos de nosotros, y es una de las razones por las que no logramos avanzar de manera consistente. Durante años, cometí el mismo error. Me dejaba llevar por las ráfagas de motivación que llegaban de vez en cuando, pero no tenía una estrategia clara para mantenerme enfocado en mis objetivos a largo plazo. Me desmotivaba cuando las cosas no avanzaban tan rápido como esperaba, y sin darme cuenta, caía en el ciclo de postergar y abandonar proyectos. Lo que no entendía en ese entonces, y lo que la vida me enseñó con el tiempo, es que la clave no está en la motivación momentánea ni en los grandes arranques de energía. La verdadera clave para avanzar de manera constante y lograr el éxito que tanto buscas está en algo mucho más poderoso, pero al mismo tiempo, mucho más simple: la consistencia. La consistencia, aunque suene sencilla, es algo que rara vez se valora lo suficiente. Vivimos en un mundo que constantemente nos impulsa a buscar gratificación instantánea. Queremos resultados rápidos, cambios visibles de inmediato, y nos olvidamos de que los logros más duraderos no se construyen en días, sino en meses y años de esfuerzo constante. La realidad es que, sin consistencia, no importa cuánto talento tengas o cuán grande sea tu potencial. Las metas a largo plazo requieren una práctica diaria, una disciplina que se construye paso a paso, sin esperar recompensas inmediatas. Para mí, el punto de inflexión llegó cuando me di cuenta de que la consistencia no es solo una cuestión de hacer las cosas todos los días, sino de hacerlas con una mentalidad enfocada en el proceso, no en el resultado inmediato. Este cambio de enfoque fue clave, porque me ayudó a comprender que el verdadero éxito no radica en lo que haces en un solo día o en un arranque de motivación, sino en lo que eres capaz de hacer cada día, sin importar las circunstancias. Al principio, la idea de la consistencia me resultaba abrumadora. Pensaba que significaba trabajar sin parar, sin descanso, y eso me generaba ansiedad. Pero pronto me di cuenta de que la consistencia no significa forzarse a hacer todo a la perfección, ni estar todo el tiempo en modo superproductivo. Consistencia es mantener el rumbo, aunque los avances sean pequeños. Es saber que, incluso en los días en los que no te sientes al 100%, si eres capaz de dar un pequeño paso hacia adelante, estás haciendo el trabajo. Y esos pequeños pasos, con el tiempo, se acumulan y te llevan a donde quieres llegar. Por ejemplo, una de las primeras áreas donde comencé a aplicar la consistencia fue en mi salud física. En lugar de empezar una dieta estricta y un régimen de ejercicio que me dejara agotado y frustrado a los pocos días, decidí hacer algo más accesible y sostenible: comprometerme a hacer ejercicio 30 minutos al día, sin excepciones. No se trataba de entrenar como un atleta, ni de obtener resultados inmediatos. Se trataba de crear un hábito que me permitiera, día tras día, avanzar hacia una mejor versión de mí mismo. Al principio, esos 30 minutos parecían casi insignificantes. Había días en los que no sentía ganas de hacerlo, y me preguntaba si realmente iba a marcar alguna diferencia. Pero algo mágico sucedió. Conforme los días pasaban, el hábito se fue consolidando, y no solo noté mejoras en mi salud, sino que empecé a disfrutar de esos momentos para mí. El ejercicio ya no era solo un medio para perder peso o mejorar mi apariencia. Se convirtió en un espacio para desconectar, reflexionar y conectar conmigo mismo. Mi compromiso con esa pequeña acción diaria cambió mi perspectiva por completo, y me mostró que la consistencia tiene mucho más poder del que imaginamos. La verdadera magia de la consistencia radica en que, al hacer algo todos los días, sin importar cuán pequeño o imperfecto sea, te alejas de la montaña rusa emocional que viene con las fluctuaciones de la motivación. Cada vez que cumplía con mi compromiso diario, sin importar lo cansado que estuviera o lo ocupado que estuviera mi día, sentía una sensación de logro que no dependía de resultados inmediatos, sino de mi compromiso con el proceso. Esa sensación de avanzar, aunque fuera un poquito cada vez, se fue convirtiendo en un impulso continuo, mucho más poderoso que cualquier racha de motivación momentánea. Sin embargo, la consistencia no solo se aplica a la salud física,
También es crucial cuando se trata de enfocarse en uno mismo en términos más profundos, como el crecimiento personal, el desarrollo de habilidades o la mejora de relaciones. Cuando se trata de mejorar cualquier área de tu vida, la clave está en la práctica diaria, en el pequeño esfuerzo que se acumula con el tiempo. Si quieres mejorar tu capacidad para manejar el estrés, por ejemplo, la consistencia podría estar en tomarte 10 minutos cada día para practicar la meditación o la respiración profunda. Si deseas mejorar tu vida emocional, la consistencia podría estar en dedicar tiempo cada día para reflexionar sobre tus pensamientos y emociones, sin juzgarlos. Esos pequeños hábitos diarios pueden marcar la diferencia. Lo que la consistencia hace por ti es que te permite trabajar en lo que verdaderamente importa, sin importar las distracciones externas, sin dejarte llevar por las altas y bajas emocionales del día a día. Y eso es precisamente lo que necesitas para enfocarte en ti mismo. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de presiones externas y de expectativas ajenas, pero cuando eres consistente en tu propio camino, te conviertes en el dueño de tu tiempo y de tu energía. No importa si los resultados no son inmediatos, lo que importa es que sigues adelante, una y otra vez, con paciencia y determinación. Además, la consistencia te enseña a ser amable contigo mismo. En muchos momentos, la vida no sigue el guión que tenemos planeado, y es fácil sentirse derrotado cuando las cosas no salen como esperábamos. La consistencia no es una cuestión de ser perfecto todos los días, sino de seguir adelante incluso cuando las cosas no salen bien. Es el reconocimiento de que la vida es un proceso, y cada paso, incluso el más pequeño, te acerca a tu objetivo. No necesitas estar en tu mejor versión todos los días. Lo importante es seguir avanzando, aunque sea a tu propio ritmo. A medida que adopté la consistencia en mi vida, me di cuenta de que no solo se trataba de hacer algo todos los días, sino de crear un espacio en mi vida para estar presente. En lugar de obsesionarme con los resultados, aprendí a disfrutar el proceso y a apreciar el progreso, por pequeño que fuera. Aprendí a enfocarme en lo que podía controlar: mi esfuerzo diario, mi disciplina y mi compromiso con mi crecimiento personal. Hoy, si te gustó nuestro video, dale like al video, suscríbete y comenta, para que YouTube sepa que este tipo de videos le ayudan a personas como tú y podamos seguir creando más videos similares en el futuro.